La globalización de la economía obligó a los estados a modernizar y poner a tono sus sistemas administrativos y contables para operar con certidumbre en un mercado abierto y competitivo. Para poder dar paso a tales transformaciones, hubo que impactar toda la estructura del Estado, produciendo cambios de tal magnitud que en tan solo 8 años, de 2005 al 2012, la burocracia gubernamental dominicana es equiparable a las más avanzadas del continente. Procuramos a la licenciada María Felisa Gutiérrez, profesional de administración de extendido servicio al Estado, primero en el Banco Central en distintos departamentos y más luego en el hoy Ministerio de Hacienda, donde le ha correspondido ser activa participante en el programa de modernización del Estado que se ejecuta desde la segunda mitad de la última década del siglo pasado, pero que ha consolidado en el presente siglo. Que nos hagan un relato de cuál era la situación del Estado hasta el momento en que tenemos que abrirnos al mercado y entonces, ¿qué se hizo para ponerlo en condiciones de entrar a lo que yo llamo la globalización, que es lo mismo que la competencia? Sí. Bueno, como tú dices, cuando entramos en un mundo globalizado necesitamos información. Y para tener información debemos contar con sistemas adecuados. En la década de los 90, casi la mayoría de los países de Latinoamérica se abocaron a revisar sus sistemas de información financiero, visto que necesitaban tener información oportuna para la toma de decisiones. Y en ese contexto, en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, a finales de su periodo, él instruye al Contralor General de la República, al ministro no, pues en aquel momento era secretario de Estado de Finanzas y al secretario técnico de la Presidencia, para que formulen un programa de reforma de la administración financiera del Estado. 98, 99. 97, finales del 97, inicios del 98. Y con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. El presidente Leonel Fernández quería un Estado moderno, con reglas claras, y o sea, que tuviéramos institucionalidad en lo que son las finanzas públicas. Y que fuera predecible. Y que fuera predecible, o sea, poder tener una información oportuna. Y basándose en eso, empezamos a trabajar lo que fue la reforma de la administración financiera del Estado. Empezamos a hacer levantamiento de información y de dónde parte. Teníamos un presupuesto que, o sea, a lo que es Hacienda, o sea, lo que es la Hacienda pública debe tener ingresos, gastos, financiamiento y el patrimonio. Y cómo estaba en ese momento el Estado dominicano. La Secretaría de Estado de Finanzas, hoy Ministerio de Hacienda, únicamente contaba con la tesorería y las recaudadoras, que eran más bien recaudos obsoletos. Teníamos inclusive rentas internas, impuestos internos y aduanas, que fue cuando empezó la fusión de impuestos internos y rentas internas, en lo que hoy la Dirección General de Impuestos Internos. Pero todas estaban dispersas en ese momento. Estaban dispersas. Entonces, un ministerio, una Secretaría de Estado de Finanzas, que debe conocer todo lo que son los ingresos, los gastos de financiamiento, tenía la mitad de la pata de una mesa, porque solamente tenía bajo su control lo que era tesorería, que también funge como recaudadora, y lo que eran las recaudadoras. El presupuesto dependía... ¿Qué pata le faltaba? Bueno, le faltaba la parte del gasto, claro, y la parte del financiamiento. Claro, claro. Entonces, en la parte del gasto, el gasto estaba dependiendo del Secretariado Técnico de la Presidencia, pero bajo la dirección directa de la Presidencia de la República, sí, que era lo que decía la Ley 69. Y lo que era la otra parte de financiamiento estaba básicamente en cada una de las instituciones, porque cada institución podía negociar, claro, con la autorización de la Presidencia, del Poder Ejecutivo, y el Banco Central fungía como el administrador financiero, o sea, era el que se encargaba de hacer los pagos y de llevar el control de la deuda externa. La deuda interna no estaba en ninguna parte. El Ministerio de Hacienda, institución básica para el desarrollo de todos los estados modernos, ha sido conformado como órgano responsable de diseñar el presupuesto público y de supervisión de su estricta aplicación. Es además el responsable de reunir en un solo cuerpo las distintas instituciones recaudadoras que dan soporte a todo el cuerpo fiscal estatal.
Entonces, la contabilidad, no teníamos una contabilidad patrimonial, lo que teníamos era que la ley del 38, que era de la Contraloría General de la República, instruía a la Contraloría que además de hacer control interno, llevara la contabilidad. Pero no era una contabilidad, era una ejecución presupuestaria, era lo que la gente decía, una contabilidad de partida simple, que eso no existe, o sea, la contabilidad es por partida doble. O sea, no era el gasto lo que se registraba en la exactamente, la ejecución de ese gasto. El control y la ejecución del gasto. Entonces, en aquel momento también la gente decía, no había déficit. Claro que había déficit. Lo que sucede que se presentaba un presupuesto de ingresos y gastos. Nunca se presentaron dentro del presupuesto los financiamientos. O sea, cada financiamiento iba como una ley aparte y se ejecutaba. Pero en las informaciones presupuestarias no aparecía lo que era el endeudamiento público. Entonces, a raíz de ahí se empieza a hacer todo ese levantamiento de información y partimos de 4 pilares. O sea, la reforma se basa en 4 pilares. Un pilar era toda la reformulación del marco legal, o sea, estamos hablando que las leyes eran del 38, del 54, del 66, la más cercana era la de presupuesto del 69 y decía, va a depender del secretario técnico de la presidencia, pero bajo la dirección directa del presidente de la República. Entonces teníamos un presupuesto que básicamente también se manejaba con la famosa 1401, o sea, siempre era una decisión al final del Poder Ejecutivo. O sea, no había una planificación. Que disponía de la 1401. Exactamente, no había una planificación y por ende teníamos mucha información dispersa. Entonces, ¿qué se propone con esto? Como te digo, nos basamos en 4 pilares, que es toda la reformulación del marco legal, la reformulación de los procesos administrativos, o sea, que se vincularan los procesos de presupuesto, de tesorería, de crédito público con los de la contabilidad, hacer un sistema tecnológico en el que se pudiera poner toda esa información y que se manejara una información única y, o sea, que fuera eficiente, oportuna y una sola información. Y un cuarto pilar que era el control interno, o sea, darle a la Contraloría su verdadero rol. En eso empieza todo el levantamiento y en el 2003 empezamos a hacer un nuevo clasificador presupuestario. Ese clasificador presupuestario nos ayuda a identificar dentro del presupuesto los tipos de gasto, o sea, si es la parte institucional, la parte económica, geográfica, el tipo de gasto, la moneda, el financiamiento, o sea, nos da cómo nosotros registrar los gastos y que todo el mundo tenga la misma forma de registro. También empezamos a trabajar en la programación de la ejecución del presupuesto, o sea, que el presupuesto se empezara a trabajar por cuotas trimestrales, para ir proyectando los gastos, no el día a día, o sea, gasto a gasto como era lo que se hacía. Históricamente, la contabilidad del Estado se ha ejecutado por partida simple, pues solo registra el gasto y no suficientemente el ingreso ni la calidad de este. Esos pasos son imprescindibles para poder determinar el patrimonio del Estado, cosa que nunca se ha hecho. ¿Ese momento es cuando podemos decir que tenemos una contabilidad por partida doble? No, ahí empezamos a trabajar con lo que era el clasificador presupuestario, o sea, un clasificador de presupuesto. 2003. 2003. Empezamos a trabajar primero con el levantamiento de información del presupuesto, porque el presupuesto en realidad es como la columna vertebral de todo lo que son la ejecución, el gasto, o sea, cómo vienen los ingresos y en qué se gasta. Entonces empezamos con el clasificador presupuestario, con la ejecución del presupuesto en cuotas trimestrales y empezamos a hacer matrices de producción. Las matrices de producción era un levantamiento de información de ver cuáles eran las funciones de las instituciones, establecerle metas y que a esas metas le pusieran valores. Correcto. Para después poder medir a base de indicadores. Esa fue la primera fase. En ese periodo también se aprueba la Ley 126,
que era la ley que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y el sistema de contabilidad gubernamental, pasando las funciones que tenía la Contraloría del registro de la ejecución presupuestaria, se pasa ya a lo que es una Dirección General de Contabilidad Gubernamental, pero todavía con los sistemas viejos. O sea, todo esto es base, información, documentación, pero todavía no teníamos una herramienta tecnológica. Estábamos trabajando en lo que era el diseño, el modelo conceptual de la herramienta tecnológica en la cual se pudieran vertir todas estas informaciones. Entonces, cuando se crea la Dirección de Contabilidad Gubernamental, también se crea el catálogo de cuentas para que sirva de base a todas las instituciones gubernamentales y podamos estructurar bajo ese catálogo de cuentas. Un sistema contable que fuera también unificado para, para todas las instituciones. O sea, además de tener el clasificador presupuestario de gastos para poder ver la parte del gasto, la clasificación del gasto, también tendríamos que tener un catálogo de cuentas ordenado para todas las instituciones, para poder distinguir los ingresos, el gasto, el financiamiento, el estado de resultados y empezar a trabajar en lo que sería la contabilidad patrimonial, que en el país no se había hecho nada. Nunca. Todavía se está haciendo pininos porque es una transformación muy grande de tú no tener ningún tipo de información a empezar a tener información al patrimonio. Claro, o sea, para poder tener toda la información del patrimonio, hay que trabajar, que en esa parte no llegamos a trabajar en lo que sería una ley de administración de bienes del Estado. Vamos a hablar. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ya liberado de la ejecución presupuestaria, está reservado a sus importantes funciones de planificar la política de desarrollo económico y social de corto, mediano y largo plazos, constituyéndose así en garante del bueno y eficiente uso y destino de los recursos del presupuesto que ahora elabora, siguiendo los lineamientos de una estrategia nacional de desarrollo en común acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Bueno, en el 2004, antes de entrar en el 2004, déjame decirte que en el 2003 hicimos los primeros pininos para entablar lo que sería el modelo tecnológico. Hicimos lo que denominamos BDU, una base de datos única, en un solo servidor, tratar de unificar toda la información. Como del Estado. Por lo menos la información financiera. ¿Qué tremendo servidor tiene que ser ese? No, en ese momento era un servidor pequeño y lo que estábamos era tratando de unificar la información que producía presupuesto, que producía tesorería. O sea, en un primer momento, unificar esas informaciones. ¿Y cómo la unificábamos? En ese servidor y con disquete. Correcto. Porque no se había desarrollado un software. Y para que la gente se fuera acostumbrando a que íbamos a trabajar con computadoras de manera tecnológica. Esto es una transformación mental muy grande, acostumbrados a trabajar en hojas de papel Excel, que cuando se equivocaban, borraban con liquid paper, a tú trabajar en un sistema que lo que tú dejas es una pista de auditoría, o sea, tú tienes que volver a hacer, pero eso se quedó, o sea, fue una transición muy difícil. Claro. Entonces ahí se empezó todo lo que era el diseño, el desarrollo que se hizo con jóvenes dominicanos, claro, con asesores internacionales, de todo ese desarrollo tecnológico se hizo in situ en el país. Y en el 2004... ¿Esto desde el Ministerio de Hacienda todo? Todo se hizo desde el Ministerio de Hacienda. Y en el 2004, entonces cuando regresa Leonel, ya empezamos con nuevos bríos, teníamos lo que eran las leyes preparadas, las leyes de presupuesto, de tesorería, que estaban... ¿Se preparó en el interregno? Sí, se estuvo trabajando desde el 2001 estuvimos trabajando, había una unidad trabajando. ¿En el propio Estado? En el propio Estado. O sea, en el Estado, dentro del Ministerio de Hacienda, en el momento de que empezamos con ese trabajo era ministro Álvarez Bogar, que él permitió que esa unidad siguiera trabajando y se siguió trabajando. Hombre moderno tenía que estar de acuerdo con las cosas modernas. Se siguió trabajando esa parte, Calderón también dejó que se trabajara, o sea, que los secretarios de Hacienda no impulsaron, pero no coartaron
que se hiciera Correcto, el trabajo. Lo que ya estaba en proceso. Exacto, permitieron que se siguiera el proceso y se levantaron todas las informaciones para los cambios de las leyes. Esas leyes se llegaron a someter en el 2000, a principios del 2004 en el Congreso, pero es ya después que viene, la única que se logró aprobar fue la ley de contabilidad. Todas las demás empiezan... Comencemos ahora con las leyes que se aprobaron una por una y la significación que tienen. Y la significación de todas. Bueno, antes de entrar quizás en las leyes, que como te había dicho, o sea, los pilares de la administración financiera, empezamos con todo lo que eran los procesos, la administración de procesos, capacitar a las instituciones, o sea, fueron procesos, vamos a decir, par y paso. O sea, estuvimos trabajando en la parte tecnológica, estuvimos trabajando en la formación y estuvimos trabajando en las leyes. O sea, que cuando las leyes se aprobaron, ya había todo un trabajo de capacitación de las instituciones, de cambio en los procesos, para que la gente empezara a cambiar la mentalidad. Porque cuando empezamos con la herramienta tecnológica, antes de que aprobaran las leyes, a partir del 2004, ya cada institución podía hacer su ejecución presupuestaria desde su área de trabajo. Así es. Y toda esa información iba a una misma base de datos que está en el Ministerio de Hacienda y la información es en línea. O sea, con eso al principio tuvimos muchos problemas porque cuando una persona entraba a los reportes y sacaba una información en la mañana, decía la ejecución presupuestaria es 10, por ponerte un ejemplo, y entraba en la tarde y decía la ejecución presupuestaria es 40, entonces decía, este sistema tiene problemas. No tiene problemas, es un sistema en línea y entran todas las instituciones y la información se va actualizando en línea, o sea que cada momento que la velocidad se incrementó notablemente y la gente no estaba acostumbrada a eso. Exactamente. Entonces, el hecho de tú poder trabajar desde tu puesto de trabajo, el hecho de tú poder trabajar los diferentes procesos de presupuesto desde tu puesto de trabajo, fue un cambio trascendental en el Estado. Entonces, empezamos en el 2006 aprobando varias leyes. La ley que crea la Secretaría de Estado de Hacienda. Hacienda ha sufrido en su época, o sea, desde su creación, diferentes nombres. En tiempo de la Primera República. Exacto, se llamó Finanzas y Crédito Público, Finanzas y Comercio. Entonces, ¿qué hicimos para que se viera el cambio? La gente dice, ¿por qué le pusieron Hacienda? Bueno, Hacienda tiene que ver con todo lo que es del Estado, o sea, toda la parte financiera. Y entonces lo que queríamos era que se creara el impacto de que hubo el cambio, o sea, Secretaría de Estado de Hacienda, con la obligación de tener bajo su cargo todo lo que era la política fiscal. Entonces ya pasa todo lo que es ingreso, todo lo que es gasto, o sea, se pasa el presupuesto a Hacienda y lo que es el financiamiento. Lo que antes era el presupuesto que manejaba el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, pasa a ser ahora de Hacienda. De Hacienda. O sea, pero manejado conjuntamente, porque también te voy a explicar que no es un trabajo de un solo ministerio, o sea, entran en parte varias instituciones. También los ingresos. O sea, ya los ingresos están de Hacienda, Hacienda tiene lo que es la tesorería, se crea el Consejo Tributario, en esa parte tributaria, o sea, está con poder de decisión y bajo ese Consejo Tributario está la Dirección General de Impuestos Internos y Aduana, o sea que ya también tiene... Los egresos también, o sea, pasa Hacienda, claro, pasa presupuesto y lo que es el financiamiento tanto interno como externo. También. O sea, porque anteriormente... Eso dependía del Banco Central. Dependía la información del crédito externo porque era el gerente financiero, pero nunca teníamos la cantidad de financiamiento interno. Hoy en día tenemos toda esa información. Es un superministerio, Hacienda. Pero si tú te pones a analizar... Todo corresponde a exactamente. Tú no puedes hacer una buena política fiscal si no tienes el control de los ingresos, el gasto y el financiamiento.
Lo importante ahora es que la elaboración del presupuesto público, la pieza más importante para impulsar los planes de desarrollo económico y social, es el resultado de una labor conjunta. La conformación del presupuesto, por ejemplo, es una tarea de economía, planificación y desarrollo y de toda la administración pública. Claro, porque para hacer el presupuesto tenemos que trabajar en los indicadores macroeconómicos y esos indicadores macroeconómicos lo trabaja el Ministerio de Economía, pero también los trabaja el Banco Central. Aquí ha habido instituciones entonces que se han descomprimido bastante, porque el caso del Banco Central era terrible porque tenía que manejar muchas cosas, la política monetaria y financiera, la política crediticia del Estado, muchas cosas. Lo que pasa es que no eran funciones de banca central, lo que se ha hecho es cada institución que se haga responsable de sus funciones. O sea, el Banco Central tiene la obligatoriedad de controlar la política monetaria. El Ministerio de Hacienda, la política fiscal. Y sigamos con las leyes. Se crea entonces esa ley modernísima que crea el Ministerio de Hacienda. ¿Qué otra ley importante reforma al Estado y lo moderniza? Bueno, seguimos con la ley de presupuesto, La ley de presupuesto, que incluye en la ley de presupuesto todo lo que es gobierno central, instituciones descentralizadas, los municipios, o sea, tienen la obligatoriedad de presentar su presupuesto, y las instituciones del Estado no financieras, o sea, descentralizadas y financieras, no financieras, perdón, tienen la obligatoriedad de presentar el presupuesto. Eliminamos en esa ley el 1401 y se crea un hito de que el presidente se le da el 5% de los ingresos corrientes, o sea, sabemos cuánto gasta el presidente porque se le asigna una partida que es transparente dentro del presupuesto. Antes no era así. No. Antes todo sobrante iba a parar al Poder Ejecutivo. Exactamente. Ahora... O cualquier entrada extraordinaria también. Exactamente. Ahora, la propia ley de presupuesto dice que cuando se generen ingresos superiores, se debe someter después de los 6 meses, o sea, en el mes de julio, lo que sería un presupuesto complementario. O sea, no es que tú vas a utilizar en lo que tú quieras ese excedente. ¿Cómo es que el presupuesto se crea por una ley y al mismo tiempo es una dependencia del Ministerio de Hacienda? Bueno, pero lo dice la ley, o sea, la ley te dice, la ley te dice, Hacienda tiene... Tú tienes una ley orgánica en la que te da las funciones como órgano rector, o sea, presupuesto es un órgano rector, sí, al igual que lo que es tesorería, al igual que es crédito público y contabilidad, que dictan la normativa. Así o sea, pero arriba tú tienes un coordinador general que viene siendo el Ministerio de Hacienda. O sea, ¿qué sucede con esto? En el desarrollo de esta reforma, tú tienes varios tópicos, o sea, la interrelación de las instituciones, o sea, se relaciona presupuesto con tesorería, con contabilidad, con crédito público, toda esa parte incide en lo que es presupuesto y tienen sus propias leyes y le dan lo que serían sus obligaciones a cada uno. Pero también tú dices que vas a hacer una organización centralizando las normas y descentralizando la operatividad. Y una gestión en pirámide, o sea, en la que tú tienes arriba el Ministerio de Hacienda, que es el coordinador, tienes los órganos rectores, como te acabo de explicar, son presupuesto, tesorería, crédito público, contabilidad, que dictan las normas. Están los ministerios, que son los ejecutores de toda esa normativa, y están las unidades operativas. ¿Qué otra ley entonces, además de esa? Siguiendo con la de presupuesto, o sea, se pasa presupuesto, en la misma ley dice que forma parte del Ministerio de Hacienda como una dirección, se elimina el 1401. Toda la reforma administrativa de los fondos públicos ha avanzado considerablemente, incluyendo las normas para la confección y ejecución del presupuesto. Pero lo que lo terminará por igualarnos a las naciones que operan sus inversiones y gastos con miras a largo plazo y al cumplimiento de metas de desarrollo es la confección y ejecución del presupuesto plurianual que todavía no acaba de materializar. Le preguntamos a la experta María Felisa Gutiérrez sobre esta tarea pendiente. Se crea lo que es el presupuesto plurianual,
que la gente ha criticado que no se ha hecho todavía, pero para tú poder hacer un presupuesto plurianual tienes que partir de tener la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se aprobó apenas hace un año y pico, a 30 años, bajar esa Estrategia Nacional de Desarrollo a un plan plurianual de 4 años y a partir de ese plan plurianual de 4 años empezar a trabajar un presupuesto plurianual. O sea, que hay una cadena de factores que son necesarios para, antes de poder aplicar eso. Antes de tú poderlo aplicar. Lo que sucede es que se fue trabajando, se fueron sobre la marcha. Claro. O sea, se han hecho muchísimos eventos, pero sobre la marcha se va mejorando. Entonces se transforma la Tesorería Nacional en lo que es un gerente financiero. La Tesorería Nacional lo que era un digitador de cheques, con la problemática de que digitaban y en la digitación se podían pasar muchísimos errores. Todos los cheques de la administración pública. Exactamente, y se hacían unos 900,000 cheques mensuales. 900,000 cheques mensuales. O sea, se digitaban. Había una cantidad de digitadores increíbles. Entonces, se crea en realidad lo que es el gerente financiero, que puede en determinado momento, si le sobran sus ingresos, como se hace una programación de caja, o sea, ellos tienen que hacer su programación de caja trimestral conjuntamente con presupuesto, ellos proyectan, si tienen sobrante pueden invertir, si tienen faltante, la ley le da la facultad de ir al mercado interno, o sea, al banco, a tomar préstamos transitorios que debe cubrir antes de que finalice el año, o sea, son entradas y salidas. Lo importante es que él pueda servir a los compromisos que se hacen dentro de lo que está presupuestado. También se da la facilidad de que se puedan utilizar otros medios de pago, porque anteriormente la ley decía que nada más se pagaba con cheque. Hoy en día se paga por transferencia, por notas de crédito. O en precio físico en la tarjeta del banco. Exactamente. O sea que le da la oportunidad a la tesorería de ser un verdadero gerente de financiero, de planificación. En los últimos tiempos, a lo que más atención le presta la opinión pública, principalmente guiada por los hacedores de opinión, es a la deuda y al crédito, asunto que, sin embargo, ya está regimentado por ley. Entonces se crea la Dirección General de Crédito Público, que no existía. La Dirección General de Contabilidad. Bueno, ya dijimos que se había creado para la parte, esa fue la primera que explicamos. La Dirección General de Crédito Público, que en este caso fue el motor impulsor para estar en los mercados internacionales con todo lo que es los bonos. O sea, cuando se crea el crédito público, se crea el Consejo de la Deuda. Por eso te decía que no solamente trabaja Hacienda, el Consejo de la Deuda forma parte el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y el gobernador del Banco Central. O sea que cuando se hace la planificación de lo que se va a tomar, las necesidades de préstamo que tiene el país, es un consenso entre esos tres funcionarios. O sea, que no es una decisión sola de crédito público, ni es una decisión sola del ministro de Hacienda. Es una decisión, cuando se empieza a trabajar toda la proyección del presupuesto, es una decisión de esos tres funcionarios. Bien. Porque la política fiscal tiene que ver mucho con la política monetaria. La transparencia en el uso de los recursos públicos que tanto se les reclama al Estado está garantizada por las leyes recientes y los mecanismos que éstas crean. La ley de compras y contrataciones, que viene a llenar, cuando se estaba trabajando con el DR CAFTA, no se cerraba porque nosotros no teníamos una ley de compra transparente de compras y contrataciones. Se crea, acuérdense que nosotros teníamos la ley 295, que era la ley de aprovisionamiento del gobierno, que eso nunca tuvo en realidad ninguna función, y se crea una Dirección General de Compras y Contrataciones para que las compras empiecen a licitar con diferentes umbrales, con publicaciones. Se hizo un portal de compras, las compras se pueden licitar desde su puesto de trabajo.
O sea que eso trajo también muchísima organización, disciplina. O sea, la administración pública. Son procesos lentos porque no se hacen de la noche a la mañana, pero hoy en día podemos decir que, por ejemplo, el Instituto de Finanzas Internacionales ha publicado de que nosotros en transparencia hemos mejorado casi 25 puntos con las informaciones que publicamos. Hay una relación a nivel internacional con los inversionistas. Cada vez que se va a hacer una inversión, o sea, una subasta de bonos, ya los inversionistas pueden entrar a la página web y tienen toda la información. El sistema tecnológico que diseñamos, como te decía anteriormente, se empezó desde una base de datos BDU a trabajar en intranet. Hoy en día el sistema está en internet, o sea que ya eso le redujo muchísimo los costos al Estado. Y hablando de transparencia, en el 2011 se puso el portal del ciudadano, que ahí la gente puede entrar y tiene información total de lo que es el presupuesto, de cómo se gasta, en qué se gasta, quién lo gasta. O sea, ha habido una transformación en los últimos años, yo diría increíble, en lo que es la administración financiera del Estado. O sea, hemos traspasado de tener toda una información desordenada, una información que no correspondía en el momento que las necesitábamos. Sin bandos bien claros. Exactamente, sin definición de del rol de cada una de las instituciones, a hoy tener instituciones con roles totalmente definidos, sabemos el ámbito de cada uno y información que puede ser discutida con cualquier institución. Una cosa que yo con frecuencia refiero es que aquí, por ejemplo, en la planta televisora del Estado tenemos una unidad de auditoría que no es la nuestra, que es la unidad que depende del Ministerio de Hacienda. Y esa unidad tiene una autoridad tal que en ocasiones frena acciones del señor director, porque la considera que no corresponden a los lineamientos de la administración pública. Ese es el otro pilar, el control interno. En realidad no es una unidad del Ministerio de Hacienda, es una unidad de la Contraloría. De la Contraloría. La Contraloría es el órgano rector, es como el auditor interno del Estado. Así es. Y responde directamente a las políticas de control trazadas por el gobierno, mientras que la Cámara de Cuentas es el auditor externo y responde directamente al Congreso. Es una injusticia, para poner fin a este conversatorio con María Félix, es una injusticia, por tanto, calificar al Estado de una institución atrasada, indisciplinada y que mal usa recursos públicos, porque los mecanismos que se han creado prácticamente son un control eficiente a ese tipo de comportamiento. Bueno, nosotros hemos tenido la calificación de organismos internacionales de que nosotros hemos avanzado increíblemente en transparencia,